Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Ruiz, estudio en la Universidad de Santo Tomás, Ingeniería Industrial. Mediante el siguiente video voy a mostrarles eh, cómo se resuelve el ejercicio 2 que hice. Se tiene la información sobre las calificaciones de 3 exámenes de un grupo de 10 estudiantes. Escribe un programa que permite calcular lo siguiente: el promedio de calificaciones de cada uno de los exámenes, el promedio de cada alumno y el examen que obtuvo mayor promedio de calificación y que escribió dicho promedio. Entonces, acá primero mostramos la librería y seguimos con la plantilla que está propuesta desde el comienzo. Using namespace, std, punto y coma. En el siguiente renglón, int main y paréntesis. Bueno, siguiente, abrimos un corchete en el cual después de esto vamos a determinar las variables. Entonces, primero vamos acá a determinar el tamaño de la matriz y le vamos a dar el nombre de la matriz. Entonces le pusimos calificaciones y va a ser tamaño 10 por 3. Va a tener 10 filas y 3 columnas. Donde las filas van a ser los estudiantes y las columnas los exámenes. También vamos a determinar las variables de los promedios, donde PA va a ser el promedio de cada alumno hasta PA10 y PE va a ser el promedio de cada examen hasta PE3. Las enteras van a ser, pues, tienen que recordarse que float es para dejar que las variables tomen un valor decimal. Entonces, por eso lo puse en float. Las enteras van a ser I y J, que va a ser I va a ser los estudiantes y J van a ser los exámenes. Entonces vamos acá a empezar con la entrada de datos, abriendo un ciclo con for, abrimos paréntesis y igual a 0, que van a ser los estudiantes, y va a ser menor a filas. Y acuérdense que la cantidad de filas es 10. Entonces, este ciclo va va a ejecutarse el ciclo hasta que i deje de ser menor a 10. También tiene que ver que pusimos i++ con el fin de que i aumente en 1 cada vez que pase por ahí, por este ciclo. Dentro de este ciclo vamos a abrir otro ciclo, que va a ser el de los exámenes, o sea j. Vamos a hacer j igual a 0 y j menor a columnas. O sea, hasta que j deje de ser menor a 3, no se va a salir de este ciclo. Y también vamos a poner acá que j++ para que aumente cada vez que pase por acá. Entonces acá abrimos un corchete con el fin de poner un cout, en el cual le pedimos al usuario que digite la nota del alumno i+1. Entonces acá empieza i, como lo vimos desde el comienzo, i empieza en 0. Entonces sería i0 más 1, 1. Entonces ahí sería la nota que sacó el alumno 1 en el examen. J también acuérdense que es 0 más 1, o sea 1. Entonces la nota que sacó el alumno 1 en el examen 1. Sin embargo, acá ponemos que lo lea como que guarde estos datos en la calificación, o sea, dentro de la matriz en la posición IJ, que en este caso sería 0, 0. Acá se acaba el ciclo y vuelve y se repite acá. Entonces acá vuelve y lee, pero J, acuérdense que como le pusimos acá más, entonces ahora J va a ser 1, pero I sigue siendo 0. Entonces, hasta que J no deje de ser menor a 3, no va a pasar a aumentar en I. Entonces, acá en este caso J va a ser 1. Y entonces va a ser cout, digite la nota que sacó el alumno, sigue el mismo alumno, o sea 1, porque I sigue siendo 0. En el examen, ahora J va a ser 1, entonces 1 más 1, 2. Entonces, la nota que sacó el alumno 1, en el examen 2. Ponemos 2 puntos y que guarde este dato en la posición de la matriz 0, 1. Acuérdense que la matriz es, la primera posición es 0, 0. Entonces se guarda 0 como si fuera la primera posición. 0, 0 es la primera posición. Y así sucesivamente. Acá se sale hasta que, pues como les dije en su momento, J deje de ser menor a 3. Y acá se acaba el ciclo hasta que is deje de ser menor a 10. Siguiente a esto, pasamos a calcular los promedios de cada estudiante.
Entonces tenemos acá que eh, eh, bueno, el promedio del alumno 1, o sea, PA1, como les comentaba hace un rato, porque esa fue la variable que declaramos, se trata básicamente de sumar las posiciones. Entonces hay que tener muy bien claro cómo van las posiciones en esta matriz en C++. Entonces la calificación es de, o sea, la posición 0, 0, porque vamos a calcular el promedio por estudiante, o sea, por las filas. Entonces vamos a, toca variar, o sea, después de que calculemos el promedio del estudiante 1, vamos a cambiarlo al 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. Pero entonces acuérdense que el fila 1 va a ser la 0, 0. Entonces toca hacer la matriz. Entonces si ven acá, como pueden ver, la matriz está prácticamente hecha. Porque acá se ve la 0, 0, entonces suman de a filas, básicamente, y se dividen en 3. Entonces para el promedio del alumno 1 se suma la calificación que obtuvo el alumno 1 en la posición 1, en el examen 1, perdón. Se le suma acá lo que sacó el alumno 1 en el examen 2 y lo que sacó el alumno, también se le suma lo que sacó el alumno 1 en el examen 3. Acuérdense que acá está corrido porque empieza desde 0. Entonces no se vayan a confundir. Y toda la suma se divide en 3. Y así sucesivamente se hace eh, con cada, con cada alumno. Hasta llegar a PA10, como se ve acá. Entonces calificaciones del alumno 10 en el examen 1 se le suma lo que sacó el estudiante 10 en el examen 2 y se le suma también lo que sacó el estudiante 10 en el examen 3. Y si entre sí ese va a ser el promedio. Entonces acá se abre un SEAUT para cada uno de los estudiantes, entonces con el fin de que le muestre el promedio del programa. Entonces el promedio estudiante 1, el del 2, el del 3, el del 4 y así sucesivamente hasta el del 10. Seguido a esto, vamos a calcular el promedio de los exámenes. Entonces acá pasa algo distinto a como lo veníamos haciendo con los alumnos, porque acá vamos a variar las columnas. Entonces acá van a ser 10 datos, entonces por columna, entonces se va a dividir entre 10, no entre 3. Entonces la calificación del alumno 1 en el examen 1. Y luego se le suma la calificación del examen 2 en el examen 1. Y así sucesivamente para sacar el del examen 1. Y se divide en 10, ¿no? Al final, para poder sacar el promedio del examen 1. Entonces acá quiero que vean que acá se suma cada posición a posición sucesivamente para que al final se dividan en 10. ¿Sí ven? Acá se divide en 10 toda la suma de todos los datos. Y acá, como pueden ver, se varía la columna más no la fila. Vean, la fila se deja igual. ¿Correcto? Luego se hace una salida que diga Cout. El promedio de calificaciones del examen 1 fue PE1, que fue la que declaramos desde el comienzo, y así sucesivamente hasta PE3. Después de esto, como el último punto del ejercicio nos pide que digamos cuál fue el mayor promedio que tuvo cada examen, o sea, cuál fue el examen que tuvo mayor promedio. Entonces acá abrimos un condicional que pregunte si, pues primero que todo, se pregunte si el promedio 1 fue mayor que los otros dos promedios. Y en caso de que sí, haremos un SEAUT que diga que el examen mayor promedio fue el 1 con el promedio P1, PE1. Y si no, abrimos otro condicional con el fin de que muestre o pregunte si el promedio del examen 2 fue mayor que los otros dos. Y si sí, pues que escriba igual que en el anterior, pero que el promedio con mayor, que el examen con mayor promedio fue el del examen 2. Y que escriba P2. Y si no, preguntamos que hacemos otro condicional que diga, que pregunte si el examen 3 fue el de mayor promedio que los otros dos. Y si sí, pues que muestre que el promedio del examen 3 fue mayor, mostrando P3. Y en caso de que no,
Entonces, en caso de que no, pues puede pasar que el usuario digite todos los datos iguales. Entonces, pues ahí no, el programa no arrojaría todos los, o sea, pues cuál sería el mayor promedio. Entonces haría un error. Entonces, también toca poner que todos los promedios fueron iguales, pues el del uno es P1 igual al del 2 que es P2 y el 3 que es P3. Entonces deben tener muy en cuenta que pues, o sea, deben prever eso. Vamos a compilar para ver si funciona realmente el programa, entonces no tiene ningún error y a ejecutarlo. Entonces vamos primero a ejecutarlos todos iguales para que vean lo que les digo. Hasta el del 1.10 en el examen 3. Entonces miren que acá todos dieron iguales los promedios de los alumnos y los promedios de cada examen. Entonces no hay ninguno mayor. Entonces acá dice, todos los promedios fueron iguales, pues el del 1 es 1, igual del 2 que es 1 y el del 3 que es 1. Entonces ahí no botaría ningún error ni espacio en blanco y cumpliría con lo que nos pide el ejercicio. Entonces acá podemos poner también, lo podemos probar, entonces vamos a compilar y ejecutamos, pero con distintos valores. Entonces vamos a ejecutar 1, 2, 3 en todos. 1, 2, necesitamos 12. 1, 2, 3, no importa. Hasta el alumno 10 en la nota 3. Entonces, como podemos ver, acá nos arroja el promedio de cada alumno y también nos arroja el promedio de calificaciones de cada examen. Entonces vemos acá 2,3, 5,2. El promedio de calificaciones del examen 3 fue 3,4. Así que el examen que obtuvo un promedio mayor fue el examen 2, con un promedio de 5,2. Y así fue. Entonces vemos que el programa sí funciona. Y eso es todo. Si quieren dudas y sugerencias, comenten al foro. Gracias.